palabra que cambia hasta que Cristo venga. Amén, iglesia amada, porque no hay amor como el amor de nuestro Dios. No podemos vivir sin su amor. El amor de Dios es incomparable. Qué gran Dios es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Cántalo, iglesia. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Si sientes que Él te ama, si te sientes amado por Él, ponte de pie y levanta tus manos y cántalo. Todos, por favor. Maravilloso es, ponte de pie. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Dale fuerte ese aplauso al Señor.
los niños, jóvenes, adultos, jóvenes, ancianos. Guárdanos a todos, Señor. Y ahora háblanos, instrúyenos, corrígenos, exhórtanos, redargúyenos a través de tu palabra y concédenos sabiduría para poder entender y poner por obra tu palabra bendita. En el nombre de Jesús te lo pedimos para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Así sentadito, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías. Siempre seguimos desarrollando el tema del estudio del Espíritu Santo. Es tan extenso este estudio que hay cosas que inclusive yo me las voy salteando. Hay estudios que no los voy a agregar porque es tan extenso. Al menos lo más importante, lo más relevante, que aunque todo, aquí no hay nada que sea, hermano, que no sea de importancia, todo es importante. La base bíblica la vamos a tomar de Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2. Dice la Biblia, tal como está escrita en el verso 1 y 2 del capítulo 11: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hasta ahí vamos a dejar. Aunque es un estudio generalizado, la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, hemos venido dando temas, aunque hay un tema general. El tema que hoy vamos a desarrollar trata acerca del ministerio, el ministerio del Espíritu Santo a Cristo. Ese es el tema de hoy. Repito, el ministerio del Espíritu Santo a Cristo. Ya entonces, entrando en detalles, no voy a dar ningún resumen de todo lo que ya hemos observado las semanas anteriores. Hoy lo que vamos a observar acá es que el Espíritu Santo, como segunda persona de la Trinidad, ministró a Cristo de muchas maneras. Por si en algún momento hemos tenido un estudio quizás a media, superficial, acerca del Espíritu Santo, y nunca a usted quizás le enseñaron que el Espíritu Santo, su ministerio, inicia desde el Antiguo Testamento, y prosigue en el periodo neotestamentario. O sea que el rol o la función en la cual el Espíritu Santo se desenvuelve no es un rol que tiene un límite, sino que abarca generaciones, abarca décadas, tiempos. Si usted es lector de la Biblia, ya le hemos mencionado ese texto en el libro de Génesis acerca del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Ahí se movía el Espíritu Santo. Ahí estaba ya inquieto por querer iniciar el arreglo que necesitaba esta tierra, porque había quedado en un caos total, desordenada. Así dice la Biblia, que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, eso muchas veces no se nos enseña, sino que vamos directamente a lo que el Espíritu Santo se nos da a conocer, el rol en el cual el Espíritu Santo se desenvolvía en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver esa función del Espíritu Santo ministrando a Cristo de muchas maneras. ¿Cómo? La segunda persona de la Trinidad ministró a la tercera persona de la Trinidad. Sí, ¿por qué? Porque yo se lo dije hace unas semanas atrás, cuando iniciábamos este estudio, que la Trinidad, a pesar de ser personas diferentes, un solo Dios con tres personalidades diferentes, aunque cada personalidad
tenga un rol en el cual se desenvuelve en bienestar de la salvación del hombre. Por ejemplo, el Padre es el que derrama su misericordia, el Hijo es el que redime, el Espíritu Santo santifica. O sea, si observa, hermano, la diferencia que hay en su desenvolvimiento. Pero a pesar de que hay un funcionar distinto, nunca trabajan separados, sino que entre ellos hay una coordinación. Por eso les presentaba ejemplos, inclusive bases bíblicas. Dos de ellas que las voy a volver a repetir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La expresión hagamos no está en singular, no dice haré, sino que hagamos, está en plural. Entonces se refiere a dos o más personas. Ahí está la Trinidad, hermano. Ahí está la Trinidad disponiéndose, o sea, teniendo la disponibilidad de crear al hombre del polvo a la imagen y semejanza de Dios, que son los atributos morales y espirituales con los cuales el hombre sería creado. Y también aparece otra base bíblica cuando los rebeldes, así lo llamaría yo, los rebeldes que estaban construyendo el Sigurat, que nosotros le llamamos comúnmente la Torre de Babel. Entonces no desistían, sino que seguían construyendo, querían hacerse de un nombre, pero el único que podía ponerles paro en ese tiempo, cuando ellos querían hacerse de un nombre, actuaban de manera rebelde porque un solo idioma había en esa época. Entonces, ahora Dios decide, como dice la frase, descendamos y confundamos sus lenguas. Descendamos es en plural, es en singular, descendamos, es decir, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en coordinación de poder estropear los planes de los que estaban creando esa Sigurat hacia el cielo. Así es que es algo para poder recordarlo. Trabajan en coordinación. Y si estamos mencionando esto, que el Espíritu Santo ministró a Cristo de muchas maneras, estamos hablando que la segunda persona de la Trinidad ministró la tercera. Pero veamos en qué aspectos. Y vamos a ver la primera, porque vamos a ver 10 maneras en las cuales el Espíritu Santo ministró a Cristo. ¿Habrán más? Claro que sí, pero yo voy a mencionar las más principales. 10 formas o maneras en las cuales el Espíritu Santo ministró. La primera, el Espíritu Santo profetizó sobre sus ministerios. Veamos lo que dice aquí la base bíblica, porque aquí está. Volvamos a repetir la lectura. El Espíritu Santo profetizó sobre sus ministerios. Dice el verso 1 al 2: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando de Cristo, hermano. Y dice el versículo número 2, sucedía esto sobre Cristo, mire: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo. Espíritu, esto es lo que el Señor tendría. De esto estaría lleno el Señor. Ya le hemos tocado en otras ocasiones este versículo. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora usted dirá: ¿y esto qué? Esto es lo que el Espíritu Santo profetizó acerca de lo que el Señor tendría. Increíble. Pero ¿quién daría esto? A Cristo, el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos observar en primera instancia cómo el Espíritu Santo ministraría de muchas maneras, y una de ellas es esta: profetizó sobre sus ministerios. O sea que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de todo cuanto el Señor tendría en su ministerio. Mire, hermano, si en la Biblia se hace realce de un Abel, por ejemplo, de un Abel, que era el hombre que buscaba a Dios por la fe,
Porque cuando Abel ofreció su ofrenda, lo hizo en base a la fe y compatibilizó, engranó con Dios, porque ofreció un cordero, ofreció un animalito. Y decir ofrendar un animalito está hablando de una ofrenda que tenía sangre. Pero en cambio Caín, cuando ofrendó a Dios, ofrendó lo mejor de sus frutos. Eso no compatibilizaba, porque no era un hombre de fe, era alguien carnal. Por eso es que Dios, la respuesta para aquellos que preguntan por qué Dios menospreció la ofrenda de Caín y recibió la de Abel. Por eso, porque uno lo hizo por fe y el otro no lo hizo así. Por eso es que el semblante de Caín cambió. Estaba airado, estaba descontento, estaba enojado. Y por eso es que Caín arremetió contra su hermano en el campo y lo mató. Y cuando lo mata, lo entierra. Y aún enterrado, la sangre, hermano, demandaba justicia, la de Abel. Hablaba a un muerto, pues, porque era un hombre de fe. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos nosotros observando ahorita? El realce, un hombre que compatibilizaba con Dios ofrendando por fe. Se hace realce de un Noé que recibió la gracia de Dios, según lo que dice Génesis. Noé halló gracia delante de Dios. Noé, el realce, marcó la diferencia entre los miles de habitantes que había en esa época. ¿Por qué marcó la diferencia? Porque ese hombre fue apartado por Dios y su comportamiento, hermano, fue distinto al de los muchos en esa época. Fíjense que la Biblia presenta varias características de los antediluvianos. Bueno, los evangelios lo presentan. Dice que los hombres en esa época estaban casándose y dándose en casamiento. Es decir, que las costumbres de esa época era que se tomaba una esposa y si no la quería tener el hombre, entonces podía desecharla y volver a tomar otra. Esa es la expresión, casarse y dándose en casamiento. Es decir, que lo que se realizaba eran divorcios. Ese era el pan diario de cada día, pues, los divorcios. Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, vete, ya tengo otra. Pero también otra característica que se presenta en la época de Noé es que los hombres se habían vuelto materialistas. Materialistas. O sea, todas esas características de miles de años atrás son las que se dan hoy. Materialista. Tercera característica, la violencia aumentó. Igual. Pero en este hombre todos eran un montón de corrompidos. Lo que menos habían en el léxico de los antediluvianos era Dios y temor de Dios. Pero Noé marcó la diferencia. Y ahí uno puede seguir, hermanos, mencionando la historia libro por libro. Todos los hombres que se mantuvieron en la fe marcaron la diferencia. Y se hace realce el tercer ejemplo, el último que voy a dar, de un Salomón con una sabiduría impresionante. ¿Qué hay que decir de Salomón, verdad? Pero cuando Cristo aparece en escena, he ahí alguien más superior que el primer hombre, que uno de los dos hijos de Adán y Eva. Aquel que se le hacía realce, el hombre de fe que ofrendó con fe, Abel. ¿Por qué estoy diciendo que Cristo es superior a Abel? ¿Ah? Porque Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Inclusive me atrevo a decir que Adán, porque en el desierto Satanás armó una estrategia en contra del Hijo de Dios y pensó que era como enfrentarse a Adán y su mujer. Pero no. Por eso es que Pablo dice, cuando escribe en una de sus epístolas, él dice que Cristo es el postrer Adán.
El postrer Adán. Entonces él es superior, porque cuando Satanás lo tentó, no lo venció, Adán lo venció. Claro, él no fue el que fue tentado, ni fue vencido. Fue vencido porque amaba más a su mujer que a Dios. Por eso es que transgredió la ley espiritual de Dios. De ahí Adán fue vencido, pero el postrer Adán venció. Hizo que el diablo huyera. Escrito está, escrito está. Y cuando hablamos de Noé, un hombre que marcó la diferencia, ahí que Cristo es superior a Noé, superior inclusive más que el mismo Salomón. Y ahí es donde quiero hacer yo esto. Si la sabiduría de Salomón era impresionante, pues ¿qué reposaría en Cristo, en su ministerio? Esto que la Biblia dice aquí. Cuando el Espíritu Santo, hermano, que no es dado a medias, sino es dado completamente, le da todos los recursos que usted necesita, y a Cristo se los dio. Y aquí anticipadamente está hablando de eso, que el Espíritu profetizó sobre sus ministerios, todo lo que el Señor tendría. Veamos otra cita bíblica ahí mismo en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, y lea el versículo del 1 al 4. Dice aquí el texto: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Solo vea lo que el Espíritu Santo hace. He puesto sobre él mi espíritu, y como está en él el espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y dice el verso 2: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas, dice el texto, y las costas esperarán su ley. Está hablando, hermano, nuevamente no quito esto porque son varias citas bíblicas. El Espíritu Santo profetizando sobre lo que se realizaría en el Hijo de Dios. Por eso le dije, el tema principal es el ministerio del Espíritu Santo a Cristo. Todo esto se realizaría por medio del Espíritu Santo. Hay muchas más citas bíblicas, pero como el tiempo ha abarcado, no quiero sacarlo noche. Voy a pasar al segundo punto, porque el primero es este: el Espíritu Santo ministró a Cristo de muchas maneras. El segundo trata acerca de que el Espíritu Santo implementó su concepción virginal y su nacimiento. O sea que no fue simplemente así por así el nacimiento de Cristo. No, hermano. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio sinóptico de Mateo, en el capítulo 1, versículo número 18. Dice así la palabra del Señor, tal como se dio. Le dije el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Leámoslo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, pasamos, si usted es bastante ordenado en la lectura y en los temas que muchas veces uno escucha como estos,
denotará esto. Una cosa es profetizar de todo lo que se daría en el Nuevo Testamento acerca del rol del Espíritu Santo, pero en la vida de Cristo. Pero otra cosa es ver ya concretizado, cristalizado, ese rol del Espíritu Santo en el mismo Hijo de Dios en ese periodo neotestamentario. Profecías y lo que se concretizaría, lo que se cristalizaría en Cristo. Y aquí estamos viendo eso. O sea que el nacimiento de Cristo fue algo sobrenatural. ¿Por qué? Hay muchos nacimientos en la Biblia que uno dice sobrenatural, y de hecho se puede decir la palabra, pero no hay nada que se compare al nacimiento de Cristo. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac, allí no fue por obra del Espíritu Santo, ahí fue Dios quien directamente dio capacidad a Abraham para procrear, y le dio capacidad a Sara para concebir, porque ya eran ancianos. Pero es algo sobrenatural, porque ahí está de por medio el poder de Dios, haciendo capaz al ser humano, a ambos. El nacimiento de Juan el Bautista, también sus dos padres, sus dos progenitores, ya eran ancianos. Ya eran ancianos. Y que pudiéramos poner más ejemplos todavía. La matriz de Raquel, por ejemplo, era estéril. La matriz de Ana era estéril. Y Dios operó el milagro de dar fruto en el vientre de ellas. Pero no hay nada, hermano, escúcheme, aún el nacimiento del mismo Moisés, fue Dios quien también preservó la vida de ese niño, lo escogió de que estaba en el vientre de su madre. Y pudiéramos hablar de muchos más hombres de Dios, pero no se compara, repito, ninguno de ellos al nacimiento de Cristo. Porque este nacimiento sí fue sobrenatural. ¿Por qué? En aquellos hubo participación humana, en este no. La jovencita estaba desposada, a punto de casarse. Dios le escoge, era una virgen, era una doncella, y le escoge entre las miles de mujeres que habían en Israel, en Jerusalén. Ella fue la escogida por Dios. Entonces, cuando Dios la escoge, el Espíritu Santo, escúcheme, el Espíritu Santo, no José, haría sombra sobre él. ¿Por qué le estoy explicando esto con detalles? Porque ya va a ver usted por qué. Hace poco eligieron, digo yo, porque ese tipo es falso. Yo creo que ya se murió, estaban anunciando su muerte. Al falso Mesías. En colochón era, colochitos así, un montón de colochitos, un sombrerón, bien alegrón el Señor, ¿verdad? Barbado. Decían que es el Mesías de Israel. 2 meses pasaron y a los 2 meses ya se murió. Y hoy están diciendo que va a resucitar, a saber, yo no creo. Pero ¿qué con esto? Ese falso Mesías, que le han hecho mucha popularidad en Israel, hermanitos amados, bueno, que no era ni tampoco ni el anticristo. Así se los mencionaba a muchos hermanos, no es ni el anticristo ese señor. Ahora, si no era entonces el Mesías, sino que era un impostor que le dieron popularidad, el caso se da cómo nació ese que dijeron que es el Mesías. Tenía sus padres, sus 2 progenitores, pues. Pero en el caso de Cristo, no. Y lo tremendo es que hoy a ese tipo, ya muerto, le están hasta defendiendo de cualquier manera, hermano, en las redes sociales. Y máximo los que dicen ser de la iglesia israelita. Yo he oído comentarios como este, y están denigrando, están pisoteando, como usted no tiene idea, la personalidad de Cristo, de nuestro Cristo, del que dio su vida por nosotros. Y dicen estas frases, mire hermano, aquel, dicen así despectivamente, el que dicen que vino hace 2000 años, dicen estos tipos, ese era un impostor. Su nacimiento fue
provino de un adulterio. Si usted no lo ha escuchado, le pido por favor que si usted quiere corroborar, porque lo que yo digo aquí no es invento mío, es lo que viene de mi imaginación para poder tratar de volver amena la disertación. Nunca he hecho eso, no he hecho eso, ni lo haré. Te puede buscar en las redes denigraciones en contra de Cristo. En Google puede buscarlo. Judíos hablando en contra de Cristo. Ellos decían que Cristo, dicen que provino de un adulterio. ¿Cómo? Explíquelo mejor, pastor. Ok, María está desposada, era una virgen, una señorita, y de repente vino Carmelo, pues, creo que más me lo van a entender, el lechero, el panadero, pues. El esposo se fue a trabajar y como la señora tenía miedo hasta la puerta, se le metió Carmelo, entonces ¡pum! Y dejó encinta a la señorita. ¿Me entendió lo que le dije? ¿O hablé en hebreo? Que otro hombre se consiguió a María antes de José y la dejó encinta, pues. Y después, cuando vino José, ya halló que estaba embarazada. Y María le dijo: mi condición es porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre mí. Para alguien que piensa normalmente como lo común, no es creíble. Y déjeme decirle, José no era cualquier hombre, pero dudó de la situación de María, que inclusive los textos que usted acaba de leer dicen que él quería abandonarla, pero en lo secreto, para no infamarla, porque si lo hacía, María corría el riesgo de que la apedrearan. Porque ¿quién iba a querer eso entre los israelitas, entre los religiosos, que eran religiosos pero no espirituales? Una cosa es ser religioso, hermano. Una cosa es ser religioso. Usted puede ser un religioso y no espiritual. ¿Quién hubiese querido? María, señores del Sanedrín, aquí le traigo a María, con la cual yo me iba a casar. Dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. La hubieran matado. Por eso es que fue prudente José, hasta que Dios envió su ángel y le habló que lo que había en el vientre de María era porque el Espíritu Santo había engendrado a Jesús allí. Aleluya. Pero esos tipos atacan ahorita, dicen aquel adúltero, aquel adúltero, aquel adúltero. Por eso es que hay frases en la Biblia que aparece eso, y de allí toman estos tipos su defensa, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Cristo les dijo que ellos eran esclavos, y ellos dijeron: no, nosotros no somos adúlteros, como señalándolo a él, ¿verdad? Y comenzaron a decir: nosotros somos hijos de Abraham y no somos nacidos por adulterio, como señalándolo a Cristo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, les dijo Cristo, las obras de Abraham harían. Pero como no las hacen, todos son hijos del diablo, le dijo el Señor. Pero tratando de difamar el nombre de Cristo. Ese es el ejemplo que quería ponerle. Pero en realidad esto del nacimiento de Cristo es algo tan extraordinario y único en la historia, que ese fue el propósito de Dios: enviar al Espíritu para que hiciera sombra y Cristo queda engendrado. Bendito Espíritu Santo, que engendró a nuestro Salvador, hermanito amado. Bendito misterio de la encarnación. ¿Entendió lo que acabo de explicarle? Ese sería el segundo. Solamente voy a tomar un texto, aunque hay más citas bíblicas. Paso al tercero. Ya hablamos, el Espíritu Santo ministró a Cristo de muchas maneras. Allí no había, hermanito hermano, todavía el punto número uno. El punto número uno era: el Espíritu profetizó sobre sus ministerios. Y luego el segundo: el Espíritu implementó su concepción virginal y su nacimiento. Fue producto del Espíritu Santo. No fue por obra de la carne, sino por el Espíritu Santo. Vamos a ver el tercero. El Espíritu Santo, cuando el Señor ya
hermano, ya estaba grande, ya andaba ahí por los 30 años. Ahí iba a seguir obrando el Espíritu Santo. Una cosa es engendrar, hacer sombra. Una cosa es profetizar lo que se haría en ese ministerio. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo, ahora que Cristo viene, ve que Juan el Bautista está bautizando, y entre Juan el Bautista y Jesucristo habían lazos sanguíneos. Eran primos. Lea la Biblia, a ver cuenta usted. Eran primos. Entonces, ha de haber dicho Juan, allá viene bueno, allá en mi cantón donde yo nací, yo no sé si usted algún día cortó café, y haber visto gente de mi cantón venir a cortar aquí. Por ejemplo, dice: ¡Hoy, primo! Ya oí la frase. ¿Por dónde va, primo? Me decían a mí. Aquí, tergiversando el surco del otro. Y por eso los chalatecos le ofrecen corvo a uno. Perdón por hermano Baudilio, no es con usted, hermano. Son de Chalatenango, hermano. Amámoslo, hermano. Pero hay gente más enojada. Entonces, Juan el Bautista, haber visto a Jesús, ha dicho: ya viene mi primo. Pero cuando lo vio venir, dejó aquel lazo sanguíneo y sabía Juan que él era. Si ese niño, cuando estaba en el vientre de su madre y María visitó a su prima, en el vientre estaba Juanito, hermano, cuando llegó Jesús dentro del vientre de María, y aquel niño comenzó a moverse, saludando al grande de grandes. Aleluya. Y por eso es que cuando ya salió Juan y comenzó su ministerio, aún estando ahí nene, ya formado en el vientre, anunciaba quién era Cristo, moviéndose. ¿Y qué nos diríamos cuando ya salió a su ministerio? Que Juan comenzó a decir: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con fuego y espíritu. Del cual decía Juan: yo no soy digno ni de desatar las correas de su sandalia. Ese Juan, hermano Juanito, hermano, luego posteriormente señalaría a Cristo. Cuando digo aquellas expresiones: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciendo, como Él no es un hombre común y corriente, Él es el Salvador, Él es el Cordero Pascual. Pues ahora el Espíritu Santo, en tercer lugar, habría de descender sobre Cristo en el bautismo. Veamos lo que dice Mateo 3:13. Ahí está cerquita. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Mire, se le oponía, dice la Biblia. Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado. ¿Por qué se oponía? Porque sabía que el que estaba allí es el Mesías. Se oponía, dice el texto, de ser bautizado. Le dijo estas palabras: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó ante las expresiones que Cristo le había dicho. Y dice el verso 16: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí veamos de manera ordenada. Profetizó acerca de esto, y luego de profetizar haría sombra para que el Señor quedara engendrado en el vientre. Y ahora que ha crecido de 30 años, el Señor quiere cumplir con todo lo requerido, tal como se le ha mandado a esa misión aquí en la tierra. Deja que se cumpla con toda justicia. Juan lo mete al agua, lo saca, y cuando lo saca, desciende una paloma de arriba. La paloma simboliza al Espíritu Santo que se posa sobre los hombros, sobre el hombro de Cristo. Significa que el Espíritu Santo, cuando desciende, hermano, en ese mismo momento está constatando que su ministerio estaría caracterizado
por el respaldo de la segunda persona de la Trinidad. Qué grandioso es observar esto paso a paso. Lastimosamente no podemos terminarlo todo de una sola vez. Nos vamos a quedar en este tercer punto, pero apunte en sus anotaciones usted, que son 10, nos quedamos en el tercero, apenas vamos avanzando. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos las gracias por lo que tú nos has concedido en esta noche, Señor amado, el culminar a través de estos 3 puntos que hemos desarrollado. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que así como tu Espíritu Santo se desenvolvió en su rol desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, oh Dios, abras el entendimiento de muchos de los que estamos aquí, como de aquellas personas que están viendo este mensaje a través de las redes. Porque hay personas que han comenzado a conceptuar cosas que no son correctas. Tu iglesia no está sola, hay muchos que se sienten solos, estamos solos, nadie está conmigo en medio de esta pandemia. Abre el entendimiento, así como cuando Eliseo oró por aquel siervo, que en lugar de ver ángeles en su entorno, vio muchos enemigos y comenzó a gritar de miedo. Así hay muchos pueblos, Señor, aterrorizados, así hay muchas personas sumergidas en el miedo, Señor, pensando que la iglesia, tu iglesia, la novia del Cordero, está sola. Abre el entendimiento, abre los ojos a los que estamos aquí, como aquellos que nos ven, como aquellos que están sucumbiendo al temor, Señor. Hazles ver a ellos que no estamos solos, sino que tenemos al Paracleto, tenemos al Espíritu Santo que sigue siempre desenvolviéndose en su rol para ataviar a la iglesia. Gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Reprendemos todo temor, reprendemos todo miedo y ponemos a la iglesia en las manos del Cordero, en las manos del Dios Todopoderoso. Y ahora que vamos a salir de este recinto, Señor, llévanos con bien a nuestras casitas. Quita todo obstáculo, todo